la sección de integración numérica. En esta sección la idea es que conozcan dos métodos de aproximación a integrales definidas. Por un lado tenemos el método o la regla de los trapecios, que esencialmente lo que hace es, si tenemos una integral de una función positiva, nos está dando el área bajo la curva, ¿sí? Si yo calculo esta integral de esta función f entre a y b, me va a dar el área bajo la curva. La regla de los trapecios lo que hace es dividir, ¿sí?, el intervalo AB en una cantidad n de intervalos iguales y a partir de ahí calcular trapecios, ¿sí? No son rectangulitos, sino que son trapecios calculados entre los valores de la función en cada uno de los límites de esos intervalitos, ¿sí? Entonces lo que se hace es calcular el área de cada trapecio y sumar esas áreas de los trapecios, ¿sí? De esa forma se puede aproximar el resultado de la integral. Obviamente la idea es poder usar muchos intervalitos, entonces a medida que estos rectángulos tengan un ancho más pequeño, se va a aproximar mejor a lo que es el resultado de la función. ¿Para qué se utiliza esto? Bueno, muchas veces hay funciones a las que no es fácil integrar o hay que, por ejemplo, en un algoritmo, realizar la integral de una función muchas veces y realizar la integral retarda, por ejemplo, el tiempo por computadora en que trabaja el algoritmo. Muchas veces realizar una aproximación de la integral, dependiendo del valor de la función y del tipo de función, nos lleva a errores muy grandes y reduce significativamente el tiempo de ejecución de un algoritmo, por ejemplo. Entonces, bueno, la regla de los trapecios esencialmente nos dice que si una función es continua, ¿sí? Eso es muy importante, que la función sea continua en un intervalo cerrado. Entonces la regla de los trapecios para aproximar la integral entre a y b de esa función está dada por esta aproximación, ¿sí? Tenemos fx0 es igual a a y xn es igual a b, ¿sí? Todos los puntos x1, x2, xn-1, xn, ¿sí? Son las subdivisiones que hacemos del intervalito AB, ¿sí? Todos tienen la misma longitud. Esto va a depender del valor de n, ¿sí? En función de cuál es el valor de n, vamos a tener la cantidad de trapecios por lo que vamos a aproximar y a partir de ahí, dividiendo el intervalito AB en n intervalitos iguales, vamos a obtener los valores de x1, x2 y así sucesivamente. Entonces, esta integral se puede aproximar como b menos a dividido 2n por esta suma, la función evaluada en el primer punto, en a, más dos veces la función evaluada en el segundo punto, más dos veces la función evaluada en el tercer punto, y así sucesivamente hasta llegar a más dos veces la función evaluada en el penúltimo punto, más una vez la función evaluada en xn, que es b, ¿sí? Además, bueno, lo que aclara acá este teorema es que si n tiende a infinito, es decir, si tiendo a dividir esto en infinitos intervalos, entonces el lado derecho, que es esta aproximación, se va a aproximar obviamente a esta integral. Bueno, entonces tenemos un ejemplo. Supongamos que tenemos la función seno de x y queremos calcular la integral entre 0 y pi, ¿sí? Tenemos esta gráfica
Y la idea es comparar los resultados para n igual 4 y n igual 8. Entonces primero lo resolvemos para n igual 4. Si dividimos entre 0 y pi, ¿sí?, con n igual 4, entonces queremos 4 intervalitos. Entonces la variación de x, que va a ser la longitud de cada intervalito, va a ser la longitud del intervalo, que sería b menos a, que es pi menos 0, dividido n, ¿sí? Entonces queda esa variación de x es pi sobre 4. Arranco desde 0, pi sobre 4 más pi sobre 4 me da pi sobre 2, más pi sobre 4 me da 3/4 pi, más pi sobre 4 que me da pi, y ahí completé el intervalo. Entonces usamos la formulita. La formulita nos decía que esto es igual a p menos a, que sería pi menos 0 dividido 2 por n. Entonces me queda pi dividido 2 por 4, que es 8. Y tengo que evaluar la función seno en el primer punto, que es el 0, más 2 veces seno de pi sobre 4, más 2 veces seno de pi sobre 2, más 2 veces seno de 3pi sobre 4, más seno de pi, que es el último punto. De esta forma resuelvo eso y llego a la aproximación. Por otro lado, cuando n es igual a 8, hago lo mismo. La variación me queda pi sobre 8 y llego a una aproximación de 1,974. ¿Sí? En el anterior llego a 1,896. En particular, el resultado de esta integral es 2, ¿sí? Por lo tanto, vemos que si pasamos de 4 intervalitos a 8 intervalitos, nos vamos acercando, ¿sí?, bastante más a el resultado exacto de esa aproximación, de esa integral. Bueno, la regla de Simpson lo que hace es utilizar, recién tomábamos trapecios, y entonces en cada intervalito trazábamos desde los puntos en los que se toma la función, ¿sí?, trazábamos una recta. Entonces estábamos aproximando la función por una unión de segmentos. La idea usando la regla de Simpson es que esos puntos que nos aparecían recién y aproximábamos por segmentos, ahora se pueden aproximar por parábolas, ¿sí? Entonces la parábola en general, si no es algo recta la función, si no es como constante por partes, en general suele tener la regla de Simpson un mejor desempeño para la aproximación. En este caso, si tenemos una función, que la función que queremos integrar es a por x al cuadrado más b por x más c, ¿sí? Entonces, si queremos integrar esta parábola, si bien nosotros lo sabemos integrar, la idea ahora es pensar en cuál es esta integral en términos de las constantes, para después generalizarlo a la regla de Simpson, ¿sí? Esto es la idea de la regla de Simpson en las parábolas, y justamente a partir de esa idea tenemos la regla en general. Si f es continua en AB y sea n un entero par, ¿sí?, esto es importante, n tiene que ser par, la regla de Simpson para aproximar la integral definida entre a y b de f de x diferencial x es esta, ¿sí? Tenemos b menos a sobre 3 por n, y a eso lo tenemos que sumar el primer f evaluada en el primer punto, más 4 por f evaluada en el segundo, más 2 por f evaluada en el tercero, más 4, y así sucesivamente. El primero es la función sola, después 4 por la función en el punto siguiente, más 2 por la función en el punto siguiente, y así voy variando. 4, 2, 4, 2,
hasta llegar a la penúltima, que va a ser un 4, ¿sí? 4 por f en x n-1, y al final también es, como al principio, solamente lo que se suma es la función en el último punto. Entonces es b menos a sobre 3n, la función en el primer punto, y después voy variando las constantes, es 4 por la función en el segundo, más 2 por la función en el otro punto, más 4 por la función, más 2 por la función, y así hasta llegar a el penúltimo, 4 por la función en el penúltimo punto, más la función en el último punto, ¿sí? De esta forma, usando esta ecuación, podemos aproximar esta integral. Bueno, nuevamente usamos el mismo ejemplo, la integral entre 0 y 2pi de seno de x al cuadrado. Nos queda, usando esta fórmula, b menos a, que era pi menos 0, que es pi, sobre 3 por n. Si n es 4, nos queda 3 por 4, 12, pi sobre 12 por seno de 0 más 4 por seno de pi sobre 4 más 2 por seno de pi sobre 2 más 4 por seno de 3pi sobre 4 más seno de x. Fíjense que para que esto de 4, 2, 4 y que termine en un 4 quede bien, es importante que el número n sea par, ¿sí? Si resolvemos esto, entonces nos queda, para n igual 4, 2,005, y si lo resolvemos para n igual 8, nos queda 2,0003. Fíjense que con esta regla, como les decía antes, como la función seno es una función con una curva suave, en general la regla de Simpson se aproxima mejor. El análisis de errores no lo vamos a trabajar, simplemente comentarles que hay una forma de poder calcular cuál es el error máximo que estoy cometiendo a la hora de utilizar estas reglas de aproximación de las integrales, pero bueno, no vamos a trabajar. Pasamos entonces a los ejercicios de la sección. En esta sección tenemos dos grupos de ejercicios. En el primer grupo de ejercicios nos pide usar la regla de los trapecios y la regla de Simpson para aproximar el valor de la integral definida para un valor dado de n. Redondear la respuesta hasta 4 decimales y comparar los resultados con el valor exacto de la integral definida, ¿sí? En este primer grupo, como nos pide que comparemos los datos, el resultado de la aproximación con el verdadero resultado de la integral, tenemos integrales que son sencillas y podemos resolver con los métodos que ya conocemos. En el segundo grupo tenemos ya integrales en las que sí se usaría aproximación. ¿Por qué? Porque no podemos resolver con los métodos que conocemos estas integrales, o capaz que sí las podemos resolver, pero son un tanto complejas. Entonces, en el segundo grupo de integrales, del 11 al 20, nos pide aproximar la integral definida utilizando la regla de los trapecios y la regla de Simpson con n igual 4, y comparar esos resultados con la aproximación de la integral utilizando una herramienta de graficación para poder compararla con algún valor. Entonces vamos a resolver un ejercicio. Estos son todos iguales, hay que aplicar la fórmula solamente. Vamos a resolver el ejercicio 5, ¿sí? Y vamos a resolver la integral y compararlo con la integral definida. En los ejercicios del 13 al 19 tienen que hacer lo mismo, aplicar las formulitas y compararlo, pero con el valor de la integral que ustedes pueden calcular con GeoGebra o con cualquier aplicación. Entonces tenemos el ejercicio 5. Tenemos que calcular la integral entre 1 y 3 de x al cubo diferencial x. Y para regla de los trapecios y regla de Simpson tenemos que usar n igual 6.
Bueno, vamos a resolver la integral. Esta integral es bastante fácil de resolver. Como les decía en el video anterior, la mejor opción muchas veces es resolver la integral aparte y después evaluar. En este caso es sencillo, sabemos que la integral de x al cubo es x a la 4 sobre 4, lo tenemos que evaluar entre 1 y 3, entonces nos queda 3 a la 4 sobre 4 menos 1 a la 4 sobre 4. Esto nos queda 3 a la 4 es 81 sobre 4 menos un cuarto, y esto nos da 80 cuartos, ¿sí? 81 cuartos menos un cuarto son 80 cuartos y esto es 20, ¿sí? Bueno, entonces ya sabemos cuál es el valor exacto de la integral. Vamos a hacer las aproximaciones. Vamos a ver las formulitas. ¿Sí? Estas formulitas ustedes las pueden tener, igual que pueden hacerse una tabla con las reglas de integración y las formulitas para la aproximación. En este caso, fíjense que nos pide para la regla de Simpson, por ejemplo, que f sea continua en AB. F, la x al cubo, es una función polinómica, así que es siempre continua. Y en particular es continuo en el 1, 3. Y n, un entero par, n es igual a 6. Entonces tenemos el intervalo 1, 3. Para calcular el ancho del intervalo tenemos que hacer 3 menos 1 dividido n, ¿sí? Entonces me va a quedar que el ancho del intervalo es 1/3, ¿sí? Porque me queda 3 menos 1, 2 sobre 6. El ancho es 1/3. Entonces los puntos, ¿sí? x0 es igual a 1, x1 es igual a 1 más 1/3, 4/3. x2 es igual a 4/3 más 1/3, son 5/3. x3 es 5/3 más 1/3, que son 6/3, y eso es 2. x4 es 2 más 1/3, que son 7/3. x5 es 8/3. Y x6, ¿sí? Que es el último punto, es 9/3, que es 3. Entonces ahí tenemos los 7 puntos, ¿sí? Si n es igual a 6, entonces tenemos n más 1 puntos. Y podemos escribir la formulita. Para la regla de Simpson nos dice que la integral entre 1 y 3 de x al cubo diferencial x es b menos a sobre 3n, entonces es 3 menos 1 sobre 3 por 6 por la función evaluada en 1, ¿sí? La función es x al cubo, entonces es 1 al cubo más 4 por el segundo punto, f en 4/3, que es 4/3 al cubo, más 2 por 5/3 al cubo, más 4 por 2 al cubo, más 2 por 7/3 al cubo, más 4 por 8/3 al cubo, más, y en el último no estaba multiplicado por ningún número, entonces me queda 3 al cubo, ¿sí?
Bueno, entonces esto hacen todo en la calculadora y escriben el resultado. Bueno, acá yo ya calculé el resultado. 3 menos 1 nos queda 2 dividido 3 por 6, 18. Entonces queda 2 sobre 18 es un noveno y todo lo que está acá es 162. Entonces la aproximación, ¿sí?, es 18, ¿sí? Hay 2 unidades de diferencia. Esto es con Simpson, ¿sí?, con la regla de Simpson. Vamos ahora con la regla de los trapecios. Buscamos de nuevo la formulita. Fíjense que en este caso también nos pide que la función sea continua. Esta función es continua. Y fíjense que obviamente los puntos van a ser los mismos. En este caso vamos a tener que la integral entre 1 y 3 de x al cubo, diferencial de x, perdón, esto es una aproximación, es la siguiente aproximación. b menos a sobre 2n, que es 3 menos 1 sobre 2 por 6. Y ahora por la función evaluada en el primer punto, 1 al cubo, más todos los puntos en el medio evaluados 2 por la función evaluada en esos puntos, hasta el último que no está multiplicado por ningún número. Entonces vamos a tener 2 por 4 tercios al cubo, más 2 por 5 tercios al cubo, más 2 por 2 al cubo, más 2 por 7 tercios al cubo, más 2 por 8 tercios al cubo, más 3 al cubo. Calculamos esto entonces con la calculadora y obtenemos esta aproximación. Bueno, en este caso, si resolvemos esto, me queda 3 menos 1, 2 sobre 2 por 6. Simplifico los dos y me queda un sexto por todo lo que está acá adentro, es 310 tercios. Si multiplico esto me da 155 novenos y eso es aproximadamente 17,2 con el 2 periódico, ¿sí? Entonces si lo aproximamos a 4 decimales, esto va a ser 17,2222. Bueno, entonces ahí tenemos dos aproximaciones. Como les decía, dependiendo de la función, en este caso la función x al cubo es una función suave, entonces por lo general la regla de Simpson suele ser mejor a la hora de aproximar estas funciones. En este caso la integral de la función es 20, la regla de Simpson me da una aproximación de 18 y la regla de los trapecios me da una aproximación de 17,2 para el área de esta función bajo la curva, ¿sí? Digo el área de esta función porque en este intervalo, en el 1,3, la función es positiva y por lo tanto se lo puede pensar como o interpretar como a la integral indefinida como el área bajo la curva. Bueno, vamos a resolver este ejercicio. Son simplemente son todos los ejercicios iguales, tienen que aplicar las dos formulitas, dividen, encuentran cuáles son los puntos y usan directamente la fórmula, ¿sí? Como les decía, la idea no es que tengan que hacer este tipo de ejercicios a mano, sino que conozcan que existen métodos de aproximación de integrales para poder programarlos y que haga esta aproximación con un número de n mucho mayor la computadora. Bueno, cualquier duda lo vemos en el foro de consulta o en la consulta sincrónica.